Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra primera especialización en análisis, diseño y detallado de puentes utilizando el CCI Bridge, basado en la norma LRFD, ASTO LRFD. Esta sería la segunda clase de la tercera jornada. En las sesiones anteriores hemos visto una cantidad de elementos teóricos y vamos a decir que sustentan el trabajo del puente, del cálculo del puente. El problema es que ahora, teniendo todo eso ya fundamentado, vamos a ver cómo abrimos una de las herramientas que está hoy en día, vamos a decir, en tecnología de punta en base al análisis y diseño de puentes. Ahora, lo principal que tenemos que entender es que antes que usted abra cualquier, apriete cualquier botón, presione cualquier elemento dentro del CCI Bridge, ya nosotros debemos tener una idea preestablecida de lo que debemos colocar y de lo que deberíamos encontrarnos dentro del software. Entonces, los primeros aspectos que vamos a suponer es que ya están, vamos a decir, desarrollados, es que ya tenemos pleno conocimiento de cómo es la geometría del puente. Ya sabemos si un puente recto, si es un puente curvo, si un puente con pendiente positiva, un puente con pendiente negativa, o algún puente peraltado o no peraltado. Eso tenemos ya que conocerlo. Al igual que el nivel de aguas, vamos a decir, normales que va a tener para nosotros poder saber cuánta es la altura de viga que nos podemos permitir dentro del software. Fíjense que ya esa parte tiene que haber sido desarrollada. ¿Por qué? Porque ahora nosotros simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, decir, bueno, ya este puente tiene esto que vencer y nosotros debemos, vamos a suponer acá, nuestro alineamiento vial va a venir de esta manera, por aquí, con una pendiente conocida. Y entonces ya nosotros debemos conocer cuánto, vamos a poner aquí esto, cuánto es el nivel de aguas mínimo y cuánto es el nivel de aguas máxima. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a tener conocimiento de cuánto es la altura. Vamos a suponer que estamos aquí, esta altura H, que sería la altura libre que vamos a permitir como mínimo para que no se entorpezca, vamos a ver, el puente sea golpeado, que sea fracturado, que sea atacado por algún elemento cuando venga el nivel de aguas máximo, un nivel de aguas excepcionales, que traiga algún tipo de elemento como árboles, rocas y dañen el puente. Teniendo ese nivel de agua, de ese nivel de agua, esa altura libre, vamos a poder conocer cuánto es la altura, vamos a llamar la altura del puente que vamos el espesor del puente, la altura que vamos a permitirnos del puente. Este HP del puente tendríamos incluido el H de la viga más lo que sería el H de la losa. ¿Sí? Entonces esos son los primeros parámetros que nosotros debemos tener conocimiento. Ahora, basado en estas condiciones, ya nosotros vamos a poder decir que además de la longitud que tenemos que tener, la longitud del puente, nosotros podemos decir qué tipo de puente vamos a querer y después vamos a poder establecer, de acuerdo a la sección transversal, cuáles las cargas vehiculares que él va a tener. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es así. Tendremos dimensiones acá. Y estas son las primeras cosas que nosotros debemos tener conocimiento. Aquí tendré una baranda, aquí tendré otra baranda. Ok, entonces fíjense, ya los datos geométricos ya deben estar establecidos. Ya nosotros debemos conocer y saber cómo va a ser el puente antes de que nosotros vayamos a hacer cualquier punto, hacer clic cualquier dentro del programa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo empezamos a definir esto? Explico. El día de hoy yo voy a ir haciendo clic para completar la clase anterior. Ustedes tienen una presentación de PowerPoint donde explicamos muchos de los elementos que están en esta ventana. Ahora, yo voy a hacer lo mismo el día de hoy. Vamos a ir abriendo algunos de estos elementos. Vamos a ir viendo, haciendo anotaciones sobre lo que conseguimos allí.
Y posteriormente, vamos a decir, en esta semana, yo les enviaré un ejercicio que es el que vamos a empezar a desarrollar, pero que yo necesito que ustedes empiecen a sustentar, que ustedes empiecen a leerlo, que empiecen a hacer su predimensionado basado en los dos videos anteriores, en donde, bueno, en los dos videos, en las dos jornadas anteriores, quiero que tomen notas, que hagan algún tipo de notas. Ingenieros, esto es fundamental, que empiecen a tomar algún tipo de nota a mano alzada. Yo siempre trabajo a mano alzada, voy viendo, bueno, aquí tengo que determinar la viga, esta viga debería ser de este tamaño, estas deberían ser las caras que voy a considerar, estos son los pesos que debería estar hablando. Ese tipo de trabajo es el que yo quiero que hagan. Ojo, esas van a ser ya nuestras primeras evaluaciones. Esa hoja, mano alzada, todo eso, la van a enviar ya para las finales de cuando se acerque las próximas clases, ustedes la van a enviar a manera de trabajo adicional. ¿Para qué? Para que cuando nosotros empecemos ya a gestionar nuestro primer cálculo, que sería ya para las próximas clases, ya nosotros tengamos claro qué punto es cada uno. No, la idea no es que yo venga, desarrolle un programa, un puente aquí y todos son los espectadores, no, sino que cada quien ya se haya tomado la molestia de predimensionar y darse cuenta porque en algunos casos es diferente a lo que ustedes predimensionaron, o porque el mío tiene un dato adicional, o que le estoy agregando yo al mío adicional a esto, ¿sí? Yo voy a hacer exactamente lo mismo y yo después se las estaré compartiendo a mano alzada los resultados, o posiblemente lo haga ya a manera de una guía en Word o en PDF. ¿Estamos claros? Entonces, para las personas que están tomando nota, esa va a ser nuestra primera asignación. En la especialización vamos a estar, vamos a decir, trabajando distintas asignaciones para que, ojo, esto lo hago única y exclusivamente porque a mí tiene que constarme de alguna manera de que ustedes están siguiendo la secuencia de ejercicio. Además, la idea de la especialización es complementar toda la parte teórica con la parte práctica, y de esta manera empiezan a surgir una serie de dudas. Las dudas, hacer clic. Ahora, las personas que ya manejan las versiones anteriores del software, evidentemente se les va a hacer mucho más fácil, mucho más manejable esto, pero también se van a ir dando cuenta que hay cosas que son diferentes en cómo se establecen, en cómo se utilizan, y eso la interfaz también cambió en unos aspectos, y eso también es algo novedoso para ustedes. ¿Estamos claros todos así? ¿Se entiende cómo es que vamos a trabajar? Entonces, fíjense, ya cuando ya nosotros ya tengamos establecido cuál es la longitud total del puente, cuál es la pendiente, si la tiene, también debemos conocer cómo es la geometría en planta. Si ese puente es totalmente recto, o que tiene alguna curva hacia la izquierda, o una curva hacia la derecha. Ahora, de esto tenemos que estar muy claros, claro. Cuando nosotros tengamos la sección transversal, nosotros vamos a empezar con una progresiva acá, 0 más 0, 0. Y aquí vamos a poner que tengamos la progresiva 0 más 40. No, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Por ejemplo, para suponer 0,30 metros. Esto es 0,30. Entonces, cuando estamos hablando de la sección transversal, tenemos que saber cuál es el sentido. Y el sentido nos lo va a dar las progresivas que vamos a utilizar. Eso quiere decir que el sentido del puente, en este caso, sería de izquierda a derecha en nuestras pantallas. Ahora, tenemos que estar claro cómo es la nomenclatura que va a usar el software. Nosotros tendremos acá, de acuerdo al sentido que tiene el puente, la dirección del puente, la sección transversal va a aparecer en base a ella. Por lo tanto, tendremos un lado izquierdo del puente y tendremos el lado derecho del puente. Entonces, cuando nosotros vamos a considerar si es curva hacia la izquierda o curva hacia la derecha para saber cuál es el peralte que se le vaya a dar, si es que hay que darlo, entonces, ¿qué pasa? Bueno, si tenemos una curva tendremos que dar el peralte. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros incorporamos una pendiente a un puente peraltado o en curva, pudiésemos estar hablando de vamos a decir, de una incorporación o una desincorporación a una vía superior, por ejemplo, una autopista. Eso es así. Ahora, nosotros vamos a considerar izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque hay unos elementos que son componentes, como la baranda, que tendrá su espesor, la vereda o la acera, dependiendo cómo la conozcamos, tendrá vamos a decir, un ancho, los canales o los lanes que vamos a utilizar.
hacia la izquierda, y esos hacia la izquierda van a tener una referencia basada en su posición central y a la línea central de la sección transversal. Por ejemplo, aquí vamos a tener referencias al centro de cada lane basados en la, vamos a decir, en la posición de el center line, de la línea central de la sección transversal. Esto es para la geometría. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a percatar? La pantalla en blanco que está aquí del bridge, CSI Bridge, lo primero que nos va a proporcionar acá, la única ventana que están activas es las unidades. Las unidades, al igual que en SAP 2000, nosotros vamos a tener un sistema de unidades, vamos a decir, general y un nivel y unas unidades locales. Las unidades generales se determinan al inicio del software y están establecidas en esta parte que está aquí abajo. Aquí nosotros vamos a decir inicialmente si vamos a comenzar con kilos por metro, kilos, metros y centímetros, o contigo centígrados, o newton milímetros, exacto. Así, aquí es donde vamos a preestablecer cuál es el sistema de unidades inicial del software. Allí vamos a decir, por ejemplo, en nuestro caso, por lo general en Sudamérica y Centroamérica utilizamos, vamos a decir, un sistema de unidades mixto. ¿Qué hablo yo de un sistema de unidades mixto? Tenemos algunos elementos, los conformamos y los trabajamos en metros y otros en centímetros, o algunas cosas las trabajamos en toneladas y otras las trabajamos en kilogramos fuerza. Nosotros realmente, a pesar de que, vamos a decir, legalmente dentro de nuestros países tenemos establecido el sistema métrico, no en todos, vamos a decir, no lo trabajamos de manera completamente uniforme. Trabajamos con algunos modismos que tenemos en muchos de nuestros países, entre esos Venezuela. Nosotros acá trabajamos cosas en pulgadas, por lo menos las barras de acero las trabajamos en octavos de pulgada. Nosotros estaríamos hablando de barra número 3, por ejemplo, de 3 octavos, 5 octavos, de media, de 7 octavos, de 1 pulgada. Esos son los diámetros que nosotros manejamos comerciales acá. En cambio, hay otros países en los que ustedes van a usar la barra número 12, número 14, 16, 20, 24, que estaríamos hablando ya en milímetros. ¿Ves? Eso es gracias a los proveedores de estos, vamos a decir, de estos materiales, que dependiendo de dónde hayan traído, por ejemplo, en el caso del acero, depende del troquel. No sé si algunos de ustedes saben cuál es el término troquel. El troquel es vamos a decir, el elemento que da la forma a la barra de acero. Se conecta allí cuando el hierro fundido, el acero fundido en este caso, que forma las barras de acero, pasa por allí. Esa forma, esos tamaños vienen estandarizados y son medidas que están patentadas. Entonces, dependiendo del fabricante de barras de acero de su país, algunos de ellos tendrán troqueles en octavos de pulgada, otros lo tendrán en milimétrico. Eso realmente, vamos a decir, en grandes rasgos no representa gran problema. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que según nuestros países tendremos vamos a decir, algunas novedades que trabajar en algún sistema de unidades. Por ejemplo, las barras, eso es una cosa. Vamos a hablar también de los perfiles de acero. También van a depender del fabricante. Muchas veces trabajamos la parte de acero en milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí me hacen una sugerencia, que podemos mencionar la ubicación de aguas arriba y aguas abajo. Muchas veces sirve para la ubicación de donde se está parado en el puente. Exacto. Fíjense que ya hay unos términos que vamos a manejar a nivel de topografía. Cuando hagamos la parte de alineamiento, vamos a manejar muchos de estos términos. Y como estamos muy diversos, somos muy diversos en este curso, diversos en el sentido de que hay de muchos países. Tenemos gente de Colombia, Perú, México, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Todo este grupo es muy diverso y tenemos términos diferentes, ¿sí? Ahora, fíjense, lo primero que nosotros tenemos que hacer es establecer el sistema de unidades. Aquí hay un cuadro de herramientas que cuando yo le hago clic sobre él, simplemente son para herramientas o extensiones. Estos software por lo general a veces tienen algunas herramientas que han sido, por ejemplo, desarrolladas
por otros programadores que se agregan. Fíjense que dice agregar y mostrar plugins. Fíjense que tiene el CCI Load Optimizer, un plugin que está cargado, pero eso es un programa adicional. Hoy en día se están desarrollando programas de la misma gente de CCI que van a ayudar a permitir hacer el detallado, etcétera, etcétera. Están en pruebas y se van a poder incorporar como una herramienta, como una app load que a veces hacemos en AutoCAD, en lo que cargamos algún tipo de herramienta adicional dentro del AutoCAD para, por ejemplo, hacer cuadrículas de topografía, etcétera. Esos son siempre herramientas adicionales. En Autodesk se hace con frecuencia, vamos a decir, en CAD la programación es bastante frecuente y hay muchas personas que desarrollan herramientas particulares. Aquí hace más o menos algo parecido. Aquí es por si las queremos cargar, pero en este momento no vamos a usar ninguna de esas herramientas. Ahora, después que nosotros hayamos establecido el sistema de unidades, acá inicial, nosotros vamos a abrir un nuevo archivo. Podemos importar de diferentes, vamos a decir, diferentes casos, pues. Podemos importar un archivo de texto, un archivo de Excel, un archivo de Access. Si ya lo traemos de otra versión anterior, pues nosotros podemos haber desarrollado un puente en una versión mucho más reciente y a veces nos va a dar problema porque no tenemos la versión con la que desarrollamos. Entonces lo que podemos hacer es exportarlo en archivo de texto Excel y él podría importarlo de acuerdo a la versión. Eso no lo recomiendo mucho porque ¿qué pasa? Cada software ha incorporado o ha hecho, vamos a decir, no digamos reparaciones, ajustes al software a medida que él va avanzando. Entonces, de hacer una versión mucho más nueva, retroceder a una versión más vieja, solamente por motivos de que no tenemos la disponibilidad del archivo, del software, no sería muy coherente. Lo mismo pasaría desde un archivo de SAP. Podemos importar archivos desde SAP, desde SysTool, importar de Steel Detail, Neutral. O sea, fíjense, tenemos una serie de archivos de donde podemos importar. Ahí hay uno que dice Extruded CAD. Ese Extruded CAD debe ser algo así. Ese sí no lo conozco. Pero lo más seguro es que sea un software algo así como 3D Max, donde vas a poder desarrollar herramientas. Ahora, hay una herramienta adicional que por lo menos trae Autodesk. Autodesk está incorporando un programa de puentes. Tuve una oportunidad de evaluarlo, de revisarlo así, no mucha profundidad, pero ellos trabajan mucho la parte 3D. Entonces, basado en esta parte 3D, seguro también permite importar. Ahora, siempre hay la trampa de importación, de decirle el software, si no se importa directamente al bridge, bueno, decirle a ese software que vas a importar, a exportar a Sys2 y importas desde Sys2 el archivo. Ahora, yo en mi caso particular, y el ingeniero Manuel Guía, estoy totalmente en contra de cualquier tipo de importación de datos para hacer y sustentar el cálculo. ¿Por qué? Porque el hecho depende de que el software tenga la misma tolerancia, que no tenga ningún, vamos a decir, que sean versiones similares, que las correcciones en el proceso, vamos a decir, que el proceso de exportación de un dato y del otro sean, vamos a decir, acorde a un software entre esos dos software. Fíjense, hay una serie de variables que pueden hacer que el programa no tome los datos adecuadamente. Ahora, otra persona que le vaya a vender el software, otra persona que vaya a trabajar, que trabaje constantemente con este software y diga, mira, yo te voy a vender el software y que esté interesado en que usted adquiera, le va a dar eso como una ventaja. Y realmente más, ok, puede ser una ventaja muy buena en la que usted agarre algo que esté en AutoCAD y lo lanza para acá y ya esté listo. Sí, pero ¿qué tan bueno fue hecho ese documento de AutoCAD? Eso es lo que tenemos que tenernos, vamos a decir, presente. Porque por querernos ahorrar un trabajo, posiblemente lo que estemos es haciendo una desgracia total para el proyecto. Desde mi punto de vista, no hay nada mejor que inicializar el proyecto desde cero. Que uno empiece, ya venga tu predimensionado. Que hay por ejemplo, un caso adicional, un trabajo previo. Bueno, vamos a ver el trabajo previo, vamos a ver qué se hizo y yo dentro de mi software voy a ir tratando de reproducir.
Aún más, les comento, cuando a mí me toca un trabajo de evaluación de un proyecto, que ya esté listo, me toca como inspeccionar el proyecto, yo represento y modelo mi cálculo adicional al que ellos me estén proporcionando. ¿Qué pasa? No solamente lo hago para puentes, lo hago también para edificaciones. En el caso de que, por ejemplo, mire, Manuel, yo quiero que me revises si este cálculo de esta empresa, de este puente de 30 metros, está correcto. Aquí están los resultados, aquí está la memoria de cálculo, aquí están los planos y aquí está el modelo matemático desarrollado con el CSI Bridge. Entonces, sí, te estamos buscando porque precisamente sabemos que tú trabajas con esto y queremos que lo revises. Lo primero que hago yo, ok, vamos a abrir el proyecto del amigo, vamos a agarrar este proyecto y voy a aspectos básicos principales. Aspectos básicos principales. Corro el modelo y empiezo a ver. Ahora, todo aquello que me cause el mínimo, pero el mínimo de suspicacia de que, hey, esto está como raro, eso para mí ya es causal de, hey, vamos a parar. Esto no puede ser, esto no deberías estar dando esto deberías dar tal cosa. Recuerden algo que siempre tiene que hacer. Usted es el que calcula el puente, el proyecto no lo hace el programa, es usted quien lo hace, usted es el que sabe qué es lo que debería estar dando. Entonces, cualquier cosa que medio me parezca extraño, ojo, yo he aprendido a escuchar el instinto de supervivencia. Cualquier cosa que a usted le parezca extraño, preste atención, pare allí y ahora arranco yo. Entonces, aún así, yo reviso sistemas de unidades y ya les voy a decir cuáles son los aspectos básicos a los que usted debería encontrar un error y qué proporciona ese error. Ahora, eso lo vamos a ir hablando más adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando una de esas alertas se me dispara, yo paro allí y empiezo a modelar yo mismo mi puente. Vamos a ver qué resultados me van a dar a mí. Veo qué cargas pusieron ellos allí aproximadas para tener las mismas condiciones de carga y allí comienzo de cero el proyecto. Después lo que hago es una comparativa de lo que tienen ellos en los planos y de lo que debería dar mi modelo. Y hago una verificación. Entonces este modelo está bien, está mal. Ojo, me pasó en un proyecto, pero este sí ya era de estructura, en el que me contrataron para calcular una viga específica de un proyecto industrial y cuando yo digo, bueno, pido los datos, denme el modelo general donde se calculó todo, porque ya el elemento estaba construido y cuando constato, el modelo estaba mal realizado. La viga que me mandaron a calcular a mí, porque era que la iban a reparar, porque les comento, era una viga de acero, creo que era un W137. Son más o menos medía 1,70 m de altura la viga, falló por torsión. Esa es una de las fallas más raras. ¿Qué pasa? El modelo decía que estaba bien, que no tenía por qué fallar. Entonces cuando me pasan a mí para la revisión el modelo, me consigo la alerta, llamo al cliente, le digo, amigo, ¿estás 100% seguro que este fue el modelo que se utilizó para este proyecto? Sí, entonces ya sé cuál es el problema, el modelo está mal hecho. Todo no solamente esta viga, tienes otros elementos malos. Me tocó recalcular todo el proyecto y así es que yo pude llegar a la solución. Ojo, no trate de reparar un modelo de otra persona. No lo trate de hacer, porque le va a pasar una y otra vez el mismo posible error por encima y usted no lo va a dar cuenta. Tiene que ser muy evidente para que pase por encima, para que lo pase, lo capture y dice, hey, este es el error. ¿Estamos claros? Ok, ya vamos a... vamos a llegar ahora aquí. Vamos a decir un nuevo documento. Bueno, aquí hay unas configuraciones, algunas se van a ir activando después que estemos abierto el programa. Aquí hay algo sobre el menú, Switch to Menu. Esto es para cambiar la apariencia del menú y ponerlo como en las versiones anteriores de SAP, por ejemplo. Cuando decimos un modelo nuevo, el modelo nuevo nos va a permitir, inicializar de unas unidades por defecto, que son las mismas que están generadas aquí en la parte inferior. Cuando nosotros inicializamos el modelo y dijimos que eran kilos sobre metros sobre grados centígrados, aquí también vamos a estar estableciendo el mismo elemento, el mismo sistema de unidades. Entonces fíjense, acá nosotros vamos a estar colocando lo que son las unidades
vamos a encontrar las unidades primarias que ya habíamos previamente definido. Estas que están acá son exactamente las mismas que están acá, que son las que hemos trabajado como unidades base. Ahora, adicionalmente a esta situación, vamos a poder decir, bueno, yo quiero inicializar desde un modelo de un archivo existente. Esta condición, nosotros podemos decir, bueno, un puente que está calculado con más o menos las mismas dimensiones. No decimos el mismo espectro de respuesta porque el espectro de respuesta va a variar plenamente, apenas varíe la posición del sitio, el estudio de suelo, etcétera, etcétera. Pero sí podemos conseguir características similares, secciones de vigas, secciones de losa, que pueden ser similares a las que vamos a tener en un puente A con respecto a un puente B. Entonces, cuando queremos hacer los modelos de manera separada, nosotros vamos a poder decir, bueno, ok, vamos a cambiar acá, pero todas aquellas combinaciones, todas las fuerzas que teníamos previamente, ya estén establecidas previamente, ¿sí? Ahora, cuando nosotros decimos donde dice Select Template, el software trae ahora una serie de plantillas para inicializar de manera rápida algunos de los puentes más comunes. Trae una herramienta que se llama QuickBridge, que era una de las principales herramientas que tenía la versión del SAP 14 como herramienta, vamos a decir, como herramienta, vamos a decir, a prueba de tontos, prácticamente, porque es una herramienta de secuencial donde usted irá definiendo y estableciendo los pasos y las cargas y las unidades y los elementos que va a tener el puente paso a paso, y no va a avanzar a uno hasta que haya, vamos a decir, llevado a la secuencia tal cual como estaba definida allí. Eso es una de las herramientas. Bueno, en mi caso particular ya no la utilizo porque a veces es que no me gusta tener como que el software me vaya guiando. No, ya yo soy el usuario del software, no el usuario no es el software no es usuario mío. Yo soy el usuario del software, yo soy el que le va diciendo las pautas que vamos a ir haciendo poco a poco, y bueno, vamos a ir diciendo paso a paso cómo debe ir el puente. Yo soy quien le da los parámetros al software de cómo debe ir el puente. Ahora, tenemos esta opción ahora de segmental. Este segmental es una opción que no aparecía en las versiones anteriores, donde nosotros podíamos ir haciendo la evaluación segmento a segmento de cómo se va a ir evaluando el puente, ¿sí? No recuerdo si tengo instalada por ahí la versión 15, no, ya yo la desinstalé. En esa versión anterior no estaba esta opción de segmentado. En la versión había puentes suspendidos, o los que llamamos puentes colgantes, y tenemos también puentes, lo que ellos dicen cableado en arpa. Esto es una particularidad de las versiones más nuevas. Permítanme un momento. Ok, fíjense, aquí conseguí yo una imagen de uno de los cursos de las versiones anteriores, en los que yo les decía que acá, fíjense que esta es la versión 15 del software, no traía muchas de las opciones que traemos ahora. Entonces, ahora fíjense que está en blanco, está el elemento viga, está el elemento pórticos 2D, está el cable, el bridge, está el Canstral BAT y está el QuickBridge rápido. ¿Ve? Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones que eran las que obteníamos a partir de la versión 15.1. ¿Ve? Esas eran las opciones iniciales que tenía el software. Ahora, vamos a ver acá. La nueva versión, la versión 16, fíjense, ya tenemos las versiones parecidas, similares que teníamos, que ya las teníamos en la versión original, que es el QuickBridge, ya estaba aquí. Esto que llaman suspension, esos son los puentes colgantes que estaban inicialmente allá. El Canstral Band. El Canstral Band son las condiciones que tiene él de acuerdo al sistema de transporte de California para puentes o elementos elevados.
teníamos el 2D frame y el beam. Son las opciones que aparecían anteriormente. Ahora el software netamente vamos a decir, enfocado en la parte de puentes, agregó la sección de segmentados y en puentes atirantados en formas de arpa. Estos son elementos que están, usted al hacer clic sobre ellos va a conseguir unos elementos. Vamos a ver, hacer clic sobre, por ejemplo, uno de estos. Vamos a ver así para que vayamos revisando. Entonces vamos a conseguir definiciones paramétricas. Vamos a ver aquí, esto va a generar un dibujito bastante pequeño. De verdad que con dimensiones bastante pequeñas. Puede ser por la resolución de mi pantalla, que de paso se va a ver bastante pequeña. Aquí vamos a ver, por ejemplo, HP, veo yo acá, HC, debe haber un HP por acá. Pilas. Entonces aquí está el HP. Vamos a ver si logro más o menos de marcar aquí. Esta altura es HP, que sería este valor que está acá. Después tenemos otro elemento que es HC. Aquí está, altura de pilas, HC. Tenemos L1, L2, L3. Estos son los spans, ¿ves? L1, L2, LC, L2. Este es LC. L2, L1. ¿Ves? Están aquí otros valores, HF, H1, H2. Aquí está H1, la pierce a la izquierda, la izquierda a la derecha, ¿ves? Todos estos son los parámetros para poder generar un puente, ¿ves? Con características parametrizadas de las condiciones de un puente colgante. Entonces nosotros podemos estar haciendo clic allí, dar los parámetros mínimos que tenemos, generar elementos de cable, los detalles de los componentes. Fíjense, aquí nosotros vamos a poder decir, predimensionar las características del tablero. Este sería el deck, poder ampliarlo, modificar acá los valores del tablero. Sección transversal, mire, aquí nos está preguntando, tener secciones de viga transversales. ¿Eh? Algunas se van a ir activando a medida que nosotros vamos generando. Fíjense, las pilas, características de la pila 1, características de la pila 2. Aquí nos está preguntando cuál es el tipo, doble diamante. Distintas condiciones para los distintos pilares, izquierdas y derechas. Conservación de los cables, cómo queremos hacia la izquierda, cómo hacia la derecha, las condiciones de altura y longitud. ¿Ve? Nosotros, el pilote, todos los datos que vamos a ir requiriendo para el puente. ¿Ve? Aquí yo le digo OK y le decimos OK. Entonces, ¿qué pasa? El software, vamos a ver una vista A. Ya le voy a darle clic. Entonces, fíjense cómo ya él de manera automatizada puede generar un puente con diferentes características. Fíjense que me pedía de manera simplificada el valor de estas pilas, qué sección íbamos a tener, el valor de los pilotes, las condiciones de apoyo del pilote, la altura del elemento. Ahora esto, bueno, después les vamos a ir mostrando. Bueno, acá vamos a verle con instrucción para que veamos qué tal se vería. Fíjense que ya esta ventana cambió también, esta interfaz para ver la instrucción o cómo se va a ver, ha cambiado bastante. Aquí vamos a ver opciones generales, vamos a ver la instrucción, vamos a decir aplicar y podremos ver las condiciones con las que se está visualizando el modelo. De verdad que fíjense que estas son unas de las características fundamentales del software en la que va a tratar de simplificar el proceso de cálculo. Evidentemente, después usted lo que vendrá aquí es a colocar cargas, patrones de carga, el caso vehicular y decir, evaluar cuáles son las condiciones que vamos a tener allí. ¿Ven? Esto no estaba en la versión anterior, estaba uno más simplificado para puentes colgantes. Fíjense que aquí ya nos hace una serie de preguntas adicionales.
En base a esto se van a activar algunas. Bien, fíjense que aquí no está ni siquiera el eje de vía desarrollado. Esto es una cuestión, vamos a decir, mucho más para ayudar a dibujar que más que para, bueno, el modelado más que para el cálculo, ¿sí? Aquí me están diciendo el tercer puente sobre el río Orinoco. Claro, mira, fíjate, lo hicieron facilito, ¿eh? Nada más dieron las medidas y ya, eso es todo. Ok. Fíjense, estas opciones son buenas que ustedes las vayan haciendo clic sobre ellas para desarrollarla. En este caso le dimos clic en este que decía Suspension. Ahora vamos a este que dice Cable Stage. Cable State. No, corrijo, fue el que ya le había dado clic. Mira, y podemos tener una vista previa de cómo se va a visualizar el puente. ¿Ven? El modelo del puente. ¿Ven? Esa no lo traía las versiones anteriores. Vamos a decir un archivo nuevo y vamos a decir suspension. Este suspension sí es más o menos parecido al que teníamos en la versión anterior, que decía cable bridge. Es similar. Entonces nosotros, por la forma paramétrica, aquí tenemos unos componentes que nos van a permitir calcular y estimar las condiciones del puente. Evidentemente, y este puente colgante tiene que estar predimensionado. Tiene que estar predimensionado para que ustedes entiendan y verifiquen si las condiciones que ustedes están generando son las que realmente se están dando. ¿Ven? Entonces nosotros tanto en elevación como en planta podemos ver las condiciones para ir metiendo los valores que están acá. Podemos ir metiendo secciones transversales de viga, columnas y cables y áreas. Si no están metidas acá, nosotros en este símbolo más nos estará disparando a las frame properties, que estará aquí posteriormente en los elementos de components. Usted le dirá una nueva propiedad y va a poder generar la sección transversal que quiere para ese componente. Entonces eso es una opción de herramienta rápida para ir haciendo clic. En todos esos símbolos más que tienen allí los van a lanzar a las subventanas que están dentro del software. Eso quiere decir que podemos llegar de manera por acceso rápido o podemos llegar de manera más, vamos a decir, paso a paso, ventana por ventana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le diga aquí OK, ya estaríamos generando un puente colgante con algunas características allí. Y ahora lo que tenemos que hacer otra vez, una instrucción para visualizarlo. Y ahí tendríamos nuestro puente colgante visualizado. Son elementos similares a los que tenemos, por ejemplo, en SAP. El SAP nuevo también ha incorporado algunos elementos de este tipo, paramétricos, que ayudan a hacer el dibujo mucho más rápido. ¿Sí? Observación. Fíjense, acá me preguntan sobre el viaducto La Cabrera. El viaducto La Cabrera es uno de los viaductos de una de las principales vías de Venezuela. El viaducto La Cabrera, no me sé exactamente cuál es la extensión, pero tiene 2, 3, 6 canales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es un puente que se hizo, un viaducto que comunica dos estados principales, y forma parte de lo que llamamos la autopista regional del centro. Aquí me dice el amigo que tiene 970 metros de largo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El viaducto La Cabrera tiene problemas de asentamiento diferencial, porque no fue fundado en el momento en el que se construyó, hace más o menos unos 50, 60 años atrás, porque eso fue en época de general Pérez Jiménez. ¿Qué pasaba? El viaducto no se pilotó hasta la Roca Sana, sino que se dejó en algo que se llama caracolillo, que es un material, vamos a decir, depósito lacustre, en el cual no tiene suficiente capacidad de carga. Entonces aquí me preguntan que si esto pudiese ser una buena solución para el viaducto La Cabrera. El problema es este elemento que está acá. Este elemento que está acá y estos elementos que están acá. Cuando hacemos puentes que son, vamos a decir, atirantados o puentes colgantes, ¿qué ocurre con estos puentes? Que necesitan como tienen uno o dos elementos de soporte, cuanto mínimo. ¿Qué es lo que ocurre? Estos
tienen que tener muy buena capacidad de carga, ¿sí? Para poder sostener todo el elemento. Ahora, esto no podría ser, bueno, no digo que sea imposible, pero no es una condición viable económicamente desde este punto de vista, porque los sistemas de fundaciones van a ser tan monstruosos, tan grandes, para poder tener una capacidad de carga adecuada para sostener los 970 metros, que eh, produciría, saldría mucho más económico hacerlo tal cual como está ahorita. Ese puente está construido en secciones, en varios tramos isostáticos, y por eso el problema de ahorita, pues cuando uno circula a través de él, lo que siente es el bache de plas, plas que cae cada vez que pasa por alguna de las juntas. Debería ser una solución similar a esa desde mi punto de vista. Si me dirían algo para recomendar que solucione, evidentemente el problema es el sistema de pilotaje vamos a decir, de fundación que va a tener este nuevo puente. Pudiésemos, por ejemplo, hoy en día pudiésemos tirar tramos mucho más largos, en los cuales podríamos reducir las cantidades de pilas, pero volvemos a caer a lo mismo que estamos diciendo. Es un suelo de muy mala con muy poca capacidad de carga, y mientras más pilas, mientras más apoyo, va a ser mejor para el puente, porque vamos a tener menos carga que estar aplicando al terreno en particular para evitar el asentamiento. Ahora, pilotes en roca, bueno, la última vez, porque ¿qué es lo que pasa con ese mismo elemento? Ese puente está cerca de lo que conocemos como el lago de Valencia, y anteriormente ese terreno era parte del lago, y el lago lo que está recuperando su extensión, y en algún momento se tragará ese puente gigantesco. O sea, de verdad que es una alerta que tenemos aquí en Venezuela, que es algo que hemos dicho, lo hemos comentado en muchos foros, seminarios, cursos, todo, pero ahí todavía está haciendo, esperando que, digo yo, que lleguen los extraterrestres y lo reparen, no sé, es algo que tenemos planteado así, ¿no? Ojo, este tipo de soluciones hay que tener mucho cuidado con ellas, porque por ejemplo, lo primero que nosotros tendríamos que saber para poder optar por una opción de acá es que primero la extensión no lo vamos a hacer para puentes muy pequeños. Aquí ya estaríamos hablando ya de puentes de más de 300 metros de longitud, en los que ya económicamente es viable la colocación de un puente colgante. Además, 300 metros evidentemente lo podemos hacer en puentes de múltiples tramos de 25, 25, 25, 25, pero las condiciones, ahora vamos a depender de las condiciones de donde estamos en el apoyo. Si esto es, por ejemplo, como el Golden Gate, que son aguas heladas, etcétera, son suelos malos, entonces mientras menos perforaciones tengamos en el puente, mucho mejor. Además, aquí también tenemos otro problema, que estos son muy buenas opciones cuando estos ríos son navegables. También tenemos un ejemplo en Táchira, uno de los puentes que también creo que se llama Simón Bolívar, si no me recuerdo, también es uno de los muy buenas referencias de lo que era un puente colgante. Tenemos en Venezuela referencias también el puente sobre el lago, que es un puente atirantado, pero él es compuesto, es parte atirantada en arpas, en arpa de dos líneas, pero también tiene elementos que lo conectan de viga prepostenzada. Es uno de los primeros puentes que se hizo con estas características a nivel mundial, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos unas opciones bastante diversas que nos da la nueva versión. Entonces, fíjense, esta parte segmental, bueno, aquí nos va a decir características del puente, aquí nos va a decir cuáles son los segmentos que vamos a ir incorporando, y entonces él lo que va a plantear es un puente estándar, pero con la posibilidad de evaluar la secuencia de construcción del mismo. El decir, bueno, vamos a ver cuáles son los niveles de esfuerzo que vamos a tener cuando tengan una dovela, cuando tengan dos dovelas, cuando hayan llegado al apoyo principal. Esto es lo que nos va a permitir la parte segmentada, hacer el análisis de las condiciones de esfuerzo. Ahora,
Este tipo de puentes segmentados por lo general se utilizan cuando tenemos, bueno, el análisis segmental es cuando tenemos vigas cajones, que son vigas que van a presentar niveles de esfuerzos diferenciales en distintas etapas de la construcción del puente. Cuando nosotros hacemos el lanzado de un puente, el izado de un puente, por lo menos metálico, nosotros vamos estudiando la flecha del elemento para nosotros saber que cuando se haga el lanzado de la viga llegue justamente a la posición que debe tener en el apoyo final. Ahora, en estructura metálica es mucho más fácil porque nosotros tenemos, vamos a decir, la capacidad del elemento de acero, tanto a la tracción como a la compresión, es la misma. Tenemos la misma resistencia. Pero en el caso del concreto no es así. En el caso del concreto, nosotros, por ejemplo, tendremos claro las condiciones, por ejemplo, de un diagrama de momentos. El diagrama de momentos de la condición final de este puente debería ser, vamos a girarlo un poco. Quiero girar un momento este puente para tratar de simular lo que voy a tener acá. Algo así. Vamos a suponer que estos apoyos van a ser apoyos libres, entonces tendríamos algo como así, en grandes rasgos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer algún tipo de refuerzo de la estructura, evidentemente aquí tendremos acero para el momento positivo, aquí tendremos un esfuerzo para el negativo. Este es el acero de refuerzo, pero estas condiciones son las condiciones finales de colocación del puente. Pero cuando nosotros los vayamos a construir, este diagrama se va a ir modificando y va a ir alterando y posiblemente genere tracciones en zonas donde al final vamos a tener simplemente compresiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que evaluar y reforzar acá en algunos sectores de acuerdo a la secuencia de construcción para que haya acero en ese momento y no vaya a ser que en el momento de la construcción vaya a caerse. Por ejemplo, si este puente lo fuéramos a hacer secuencia de construcción, tendríamos apoyos en distintas etapas del puente para el sostenimiento de la sección del vaciado. Entonces fíjense que los diagramas de momento van a ser en algunos momentos, en algún caso, pues van a ir variando. ¿Ven? Y esta condición va a ser hasta que se llegue al final. Entonces fíjense, en este punto, en este punto y en este punto vamos a tener que reforzar con aceros para poder nosotros construir el puente. Entonces eso es lo que llamamos una evaluación de secuencia de construcción para nosotros decir a la persona que va a construir el puente cómo debe construirlo para decirle, mire, yo reforcé los aceros que ustedes van a conseguir allí es para cuando usted vaya en esta etapa, ¿sí? Y eso va a ayudar mucho en el momento de la construcción a coordinar los trabajos de obra. Ahora, fíjense, el bridge, adicionalmente a las herramientas de puente que podríamos estar diciendo que se limitarían a estas 5, esta opción de viga, esta cercha 2D, este 2D frame, este 3D frame y aquí dice more. Fíjense, vamos a conseguir con componentes que son herramientas que son típicas de SAP. Eso quiere decir que han agarrado y han fusionado el SAP. Anteriormente el SAP traía como una extensión al bridge. Ahora el bridge está fusionado con el SAP 2000. Porque ¿qué ocurría? En las versiones anteriores se modelaba el tablero con el bridge y después uno con las reacciones construía el sistema de fundación. Y ahora nosotros podemos tener todas las herramientas ya integradas dentro del mismo software. Entonces, al tener usted SAP, no tiene al bridge, pero el momento de que usted tenga al bridge instalado en su máquina, también tendrá al SAP 2000. Por eso es uno de los software más costosos, el bridge. Ahora fíjense, nosotros en mi caso particular vamos a comenzar desde donde dice en black. Vamos a ver un formato en blanco. Bueno, acá donde nosotros vamos a inicializar el modelo en blanco, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta
alguna duda con lo que respecta a lo que hemos visto. De todas formas, cuando ustedes instalen el software, los invito a que revisen elemento por elemento para que ustedes tengan claro de qué es lo que se les está proporcionando como herramienta de trabajo. Para que así, no diga, bueno, puedo usar esto que está acá. Ah, ya yo soy usuario de SAP. Mire, esta ya yo lo conozco de SAP. Veamos cómo lo pusieron ahorita. Es igual, es similar. Le agregaron, le incorporaron otra cosa. Esos son los aspectos que hacen a un buen usuario, aquella persona que conoce su herramienta de trabajo. Entonces, fíjense, cuando yo le digo un espacio en blanco, y viniendo al repaso de la clase pasada, fíjense que se activan ya todas las ventanas. Ya usted puede hacer clic sobre ellas. Algunas están en colores, significando que puede hacer clic sobre ellas, que puede hacer algo con ellas. Y otras simplemente se mantienen en gris porque estarán bloqueadas hasta el momento en el que usted haga algo, genere algún elemento que va a usarse para ese punto. ¿Sí? Ahora, en las ventanas que nosotros estamos hablando, fíjense que aquí está lo del wizard. El wizard, esa era la misma opción que estaba por fuera. Si yo hago clic sobre ella, fíjense lo que les estaba diciendo. Esto es una especie de paso a paso. Paso 1, genere las líneas de layout. Aquí están los datos. Y aquí hay una explicación de lo que usted debe hacer en este paso. ¿Sí? Ojo, yo no voy a explicar esta herramienta porque no me gusta, en el sentido de que está dejando que el software diseñe por usted, a pesar de que otro puede decir sí, pero soy yo el que está metiendo los valores. Pero ¿qué pasa? Esto que está acá es el flujograma de trabajo. Este flujograma de trabajo o condiciones le está diciendo los paso a paso que usted debe seguir para hacer el puente. Esto es una opción simplificada, pero usted no está pensando qué es lo que tiene que hacer acá. Entonces nosotros vamos a diseñar un flujograma que le va a permitir a ustedes llegar de manera óptima a todos estos puntos, la revisión, sin tener que usar el wizard del software. Eso es lo que yo quiero, que cada quien sepa en cada instante. Mire, la idea principal de nosotros como empresa es que todos ustedes, los participantes, en el momento en que ustedes estén haciendo el modelo, estén claros en cada paso que están dando. Estoy haciendo este paso para producir, para incluir este valor, para que me genere este otro valor, y tengo que hacer este paso porque es previo a este otro siguiente. Si no hago esto, no va a caminar aquello. Si me salto este paso, posiblemente cause un error, o posiblemente me puede decir, mira, si yo me salto este paso, no va a pasar nada. Esas son las cosas que usted tiene que tener, llevarse de aquí, de esta especialización, tener pleno conocimiento de cuáles son los pasos que va a seguir dentro del software, y que además le van a permitir a usted decir a una persona que están evaluándole, hey, estás mal en este paso, este resultado te está dando errado porque te saltaste el paso 3, el paso 4. Ojo, sé de cursos, bueno, realmente del curso de CSI Bridge, primero y principal, sé que son pocos las personas que dictan este tipo de curso. Hasta donde tengo yo conocimiento, somos dos nada más. El amigo Jorge Cabanillas de Perú, que ya Jorge los está dictando de un nivel mucho más avanzado. Es más, yo he hecho los niveles más avanzados con él es especialista en esta parte de puentes. Y yo, que trabajo más las partes básicas y generar puentes. Pero hay muchas personas, y he visto en algunas herramientas que he conseguido por ahí, en videos, YouTube, etcétera, que lo que dicen es, amigos, cálculo de puente es fácil, métanse por aquí y van metiendo paso a paso los valores. Eso no es calcular, eso no se llama ingeniería, eso se llama, lo que decimos aquí nosotros en Venezuela, tirar flecha, trabajar de manera aleatoria, pensar que un software va a sustituir al ingeniero, y eso no es lo que vamos a querer acá. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Fíjense que aquí yo me voy a ir moviendo, y a medida que yo me vaya a ir moviendo, van a ir cambiando las opciones, pidiéndome datos. Si no sé qué es lo que es, leo aquí. Ah, que no leo inglés, bueno, copio y pego en Google y leeré lo que está allí. Pero fíjense que vamos a ver qué es cada caso. No, esto no puede ser así. Así de simple. Claro, para el software, para vamos a decir, la persona que vende el software, es decir, mira qué maravilla, podemos, de acuerdo en yo no sé cuántos pasos, podemos tener un puente listo para calcular.
O sea, no es la idea. Lo que nos dicen es que para que usted pueda meter todos estos valores, usted ya tiene que tener pleno conocimiento de qué es lo que debería tener ese puente. Ahora, aquí en la siguiente ventana, fíjense que siempre nos vamos a notar, y les voy a resaltar por aquí, acá, que el software siempre nos va a dar una ayuda con unas líneas que están acá. Esta línea que está aquí, esta línea que está aquí, esta otra línea que está acá. Siempre va a haber líneas que me van a aislar, vamos a decir, una opción de la otra. ¿Ven? Entonces fíjense, aquí tenemos la ventana View, que es de visualización, la herramienta Snap, Select y Display. 4 ventanas, aparte de la del Wizard. Se la ventana 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, la ventana 1 ya la vimos, que es una construcción de puente rápida de manera parametrizada. En la parte 2 vamos a encontrar muchas de las herramientas de visualización. Entre estas, hacer zoom adelante, atrás, moverse hacia la izquierda, a la derecha, más o menos, la mano. Pero muchas de estas opciones ya aparecen con simplemente uno hacer el scroll hacia atrás o hacia adelante, ya tendrías un elemento. Por ejemplo, esta manito que está acá, si yo le hago clic, fíjense como el cursor cambia y se pone como una forma de mano, y es para que yo haga presiones. Pero si yo tengo el mouse, el botón del centro, la ruedita, también va a funcionar como la manito esta que está acá. Ya por defecto viene preconfigurada para que trabaje eso. Vistas en los planos X, XY, XZ, YZ, para girar la estructura, para darle una perspectiva, para cuando hago clic en este chulito que está acá, es en las opciones del display, me va a preguntar qué quiero ver yo, qué me gustaría visualizar yo. Si quiero ver las etiquetas de los puntos, las restricciones, o las etiquetas de los frames, de los cables, esto no es todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de elementos, corrijo, 7 tipos de elementos. 3 son 6, 7 tipos de elementos que tienen sus respectivas etiquetas, secciones, ejes locales, visualizaciones, elementos especiales como sprint. O sea, todo eso está allí. Y además vamos a tener herramientas adicionales para visualizar los elementos que conforman el modelo, ya sea por objeto, por sección, por materiales. Pero estos elementos los vamos a ir cambiando cuando ya tengamos algo modelado, que nos va a permitir notar los cambios de los que vamos a estar haciendo. Ok. Aquí tenemos el lapicito para refrescar, aquí tenemos el cubito para ver el 3D. Fíjense como si yo puedo hacer con la manito, mover el eje local para acá. Al hacer acá, lo pondrá en el centro vamos a decir, de la pantalla. Ahora, la herramienta Snap, yo puedo tenerlas todas marcadas, y más que todo van a servir es para cuando yo vaya a usar las herramientas avanzadas. Las herramientas avanzadas son similares a las de SAP, y entonces yo voy a poder, por ejemplo, dibujar. Por ejemplo, fíjense aquí una opción de dibujo. Claro, no me permite hacer nada porque no tengo sobre quién hacer clic, está trabajando en el espacio. Pero fíjense que acá estas son opciones que van a aparecer y que van a estar asociadas directamente a estos elementos Snap. Los Snap trabajan como en AutoCAD, ubicando la parte media, la parte extrema, la parte perpendicular del elemento línea o frame que vayamos a dibujar, tal cual como en SAP. Ok, aquí dice String Frame, ¿no? Vamos a quitar esto. Ahora, esto que está acá son elementos y formas de seleccionar. Cuando yo le digo seleccionar, para poder visualizar, yo puedo visualizar o hacer clic sobre un elemento, ya sea para ver algún tipo de carga, o para ver un comportamiento, o para estar al tanto de cuál es la sección transversal que él tiene. Yo puedo hacerlo basado en las propiedades que él tiene, ya sea de acuerdo al material. Algunas están bloqueadas porque no tengo nada definido. A medida que yo tenga elementos dibujados, me van a aparecer opciones de frame, de cable, de tendones, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí también yo puedo deseleccionar o seleccionar de acuerdo a tabla.
Yo puedo tener aquí tablas de los elementos que están aquí formados, dibujados, y hacer clic sobre ellos y a su vez incorporarlo. En las versiones anteriores, vamos a ver aquí una de las presentaciones anteriores, no recuerdo si tenía esta opción de select. Sí la tenía, esta select igualito, estas se las tenían igual, tal cual acá. Ahora, cuando vemos acá la parte del display más que todo se va a activar después que ya hayamos calculado. Ayer decíamos que, por ejemplo, esta primera opción que está aquí un circulito es porque si usted tiene el puente y tiene una deformación o tiene un diagrama visualizado y usted lo que quiere es restituir la imagen para que quede totalmente limpia, hace clic sobre este punto. Listo. Ahora, además hay otras opciones que están acá. La primera que está aquí es un diagrama de momento para ver los diagramas de momento de las vigas principales de la estructura. El elemento triángulo, que es para las deformaciones. Cuando hablamos de los elementos principales de estructura, son las vigas principales que están conformando el tablero del puente, por este caso. Aquí podremos ver los esfuerzos, aquí podemos ver las cargas aplicadas, aquí se podrá ver el diseño de la viga. Estamos hablando de diseño, es la verificación de si es apta o no el elemento. Aquí vamos a poder ver las reacciones aquí al lado. Esto que está aquí es un cubito, no recuerdo exactamente para cuál es la opción. Acá tendremos tablas, aquí tendremos niveles de esfuerzos en losa, aquí tendremos las líneas de influencia, no, corrijo, esta es la línea de influencia, aquí los diagramas de momentos de estándar, aquí vamos a ver los links y aquí vamos a tener formas de visualización de algún video que yo haya hecho o de algún otro tipo de visualización, bueno, acá de los objetos que están formando parte del puente, ¿sí? Aquí además vamos a ver, fíjense, vamos a ver cómo se han ploteado funciones. Nosotros podemos empezar a ver diagramas generados por nosotros mismos. Por ejemplo, una deformación basada en alguna fuerza cortante. Entonces vamos a poder hacer un diagrama de eso para poder explicar algo adicional. Además, fíjense que están también los casos de las partes no lineales, los análisis no lineales, como la curva de capacidad o la curva de pushover que va a tener el puente, la curva de rótulas plásticas que vamos a poder ver los resultados, donde ahora en este tipo de curva de el show index result, los resultados de las juntas, de mostrar los resultados de la junta, vamos a ver lo que trabajaríamos con la palabra, o sea, ahí se trabaja la parte de diseño por desempeño. Vamos a ver los distintos estados de desempeño que puede tener el puente y ver en cómo se contraría, pues, para un nivel de estado a nivel de servicio. Además vamos a poder ver las curvas espectrales, vamos a poder ver los diagramas de trabajo virtual. Además vamos a ver lo que me preguntaban ayer, el show plane stress plot. Vamos a poder ver las muestras, o nos va a poder mostrar los niveles de esfuerzos de los elementos de acuerdo a cada sección, y podemos también ver los esfuerzos en los sólidos. Hay elementos que podemos, ojo, como el CSI Bridge es, vamos a decir ahora, tiene en sí también el SAP, es otro de los software que va a manejar sólidos. El ETAP, el SAFE, no manejan elementos sólidos, manejan elementos shell, pero no convertidos en elementos sólidos. Solamente había que trabajarlos con SAP 2000. Ahora el Bridge también tiene esa versatilidad de utilizar elementos sólidos. Ok, estas son las ventanas. Estas ventanas las vamos a estar usando constantemente, así que no se preocupen en que no hice un clic en algo, no vi que era lo que era. Estas ventanas las vamos a usar tan constantemente cuando ya tengamos el puente modelado. Acá, cuando hablamos del layout, el layout que está acá, es lo que llamamos el alineamiento del puente. Aquí nosotros podemos tener muchos alineamientos porque pudiésemos tener un modelo compuesto. ¿Qué digo yo, un modelo compuesto? Yo pudiese estar modelando que el puente principal vaya en una dirección y que en este se le agregue una incorporación. Entonces, ¿qué pasa? Este sería un layout line 1. Layout line 1.
con un layout line 2. Line 2. O sea, o tener incorporado una curva o un layout 3. O sea, podemos tener distintos alineamientos si los vamos a trabajar como estructuras diferentes que formen parte de una gran estructura. Se puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando usted haga esto? Va a requerir computador, va a requerir una máquina que pueda tener esa capacidad. No solamente a nivel gráfico, sino también en procesador y memoria RAM. ¿Sí? Algunos de los ejercicios que nosotros vamos a plantear acá en la clase, ya yo los voy a tener corridos. Bueno, en mi máquina hoy en día yo creo que no deben tardar mucho, pero para, vamos a decir, como así hacemos a veces como hacen en los programas de cocina, ¿no? Explica, mira, aquí están las papas, aquí están las verduras, aquí está el pollo crudo, mire, aquí está picado y ahora mire la sopa. Sí, ya está lista. El proceso de cocción no lo vimos, pero porque ya suponemos que es algo que va a hacer el equipo, ¿no? Algunos de los ejercicios que posiblemente nos planteemos y yo les envié, posiblemente algunos de ustedes no los van a poder correr. Eso va a depender de los componentes que tengan en su equipo. Ahora, si tocamos un poco en el tema de equipo, de equipamiento, por lo menos hoy en día no deberemos tener un equipo inferior a un procesador i3 en el caso de Intel, o un equivalente en AMD, un i3, un i5 sería un buen procesador. Hasta ahí, vamos a decir, el mínimo requerimiento debería ser un i5. Puede ser que sea un procesador i3, pero pudiésemos estar hablando como óptimo de un i5. Si pueden tener la capacidad de un procesador i7 o superior, bueno, perfecto. Bueno, no hay superior i7, bueno, dentro del i7 hay distintas velocidades. Pero también estaríamos hablando de una tarjeta de video, estaríamos hablando de una tarjeta de video preferiblemente de la marca Nvidia. Y esto es porque la marca Nvidia tiene unas tarjetas especiales llamadas Quadro. Las tarjetas de video ATI, que es otro fabricante, también tienen unas llamadas Pro, que son las Professional para software de trabajo, pues. Esto nos va a permitir que las visualizaciones y el procesamiento de esta información visual sea mucho más eficiente. Ahora, cuando hablamos ya de memoria RAM, la memoria RAM yo creo que como mínimo ya estaríamos hablando de, él debe instalar con 4 GB, pudiese ser instalarse con 4 GB de memoria RAM, pero yo creo que un valor óptimo debería ser unos 8 GB para que él pueda correr holgadamente. Ojo, puede ser que un puente bastante complejo usted lo corra por ejemplo en lo mínimo que puede tener un procesador i3, 4 GB de RAM y por lo menos una tarjeta de video de 1 GB. Él va a correr, el problema es el tiempo que va a tardarse. Si estamos hablando de equipos de, vamos a decir, de computación de escritorio, tendrá que tener muy buenas ventilaciones y elementos que lo ayuden. En cambio, si usted lo que tiene son laptops, no todas las laptops están diseñadas para este nivel de trabajo, ¿sí? Son equipos que deben ser bastante robustos para que pueda ayudar acá. Si no, estamos muertos. Se va a quemar la laptop, se va a quemar el chipset de video. No vamos a poder trabajar. Se lo digo yo que ya he quemado 3 equipos en cuestiones de trabajo. Eso pasa. Ahora, volviendo al tema, podemos tener, por ejemplo, desarrollar un puente simple. Para desarrollar un puente simple, lo primero que debo hacer es decirle que voy a generar un nuevo alineamiento, hacer clic en el alineamiento, veremos esta ventana que está acá. Como les digo, yo después les pasaré una presentación de PowerPoint que les va a ayudar a tener fija esta información adicional a este video. Entonces fíjense que aquí nosotros le podemos dar el nombre que yo quiera, por ejemplo, alineamiento o eje vial, es un nombre que es común para nosotros, eje de vía, porque en base a esto, fíjense que el layout, la línea de layout es sobre la cual van a ir montados todos los componentes del puente, todos los componentes de herramientas fácil acceso y de cálculo de las superestructuras van a estar asociadas a esta línea de layout. Aquí vamos a tener una vista en planta y aquí vamos a tener una vista en vertical. En este caso el puente es totalmente recto en horizonte, en planta. Fíjense que está en planta, sí, XY,
pero en Z también, en la dirección vertical, también vamos a tener un alineamiento totalmente vertical. Aquí vamos a poder darle coordenadas de inicio X, Y y Z. Esto es para lo mismo que estamos hablando. Como vamos a poder tener varios ejes viales, yo puedo tener eje vial principal, que sería este, que estaría acá, por ejemplo. Yo digo, bueno, él va a comenzar aquí en 0, 0, por ejemplo, pongo una referencia, 0, 0 acá. Él estaría iniciándose acá. Entonces va a estar en la dirección desde 0, va a comenzar con una dirección perpendicular hacia el norte, que sería esta. Lo que está diciendo es que lo está poniendo en planta acá a 90 grados, y en este caso está diciendo que está iniciando con un porcentaje de pendiente de 0 grados. A partir de aquí, si esto tuviera otra pendiente, fíjense que si yo coloco un número aquí como un 4, ya genera una inclinación en la parte vertical positiva, ¿no? ¿Por qué positiva? Porque la pendiente que está acá es positiva, la que acabo de incorporar, un 4%. Aquí estamos hablando de 4%, que sería esto. Ahora, si yo llego y le incluyo el símbolo negativo acá, estaríamos hablando de una pendiente negativa, que sería en la dirección contraria. Aquí vamos a poner el 0% momentáneamente y 30 metros de longitud. Esta longitud, estación inicial, estación final. La estación final estaríamos hablando que aquí sería la 0 más 0, 0. Y aquí tendríamos la estación más 30. Ahora, después que yo haya evaluado estas condiciones, yo puedo decir, mira, en este puente a los 20 metros va a iniciarse otro puente que viene en curva, por ejemplo de aquí, y se incorpora con él. Entonces, ¿qué pasa? Este punto que está acá, cuando yo vaya a generar el nuevo eje de vía, vamos a hablar que este es el eje de vía principal. Ahora yo tengo que incorporarle, por ejemplo, valga la redundancia, una incorporación a esa viga, a esa vía. Vamos a llamar eje 2. Entonces, el eje 2, cuando yo lo vaya a definir aquí, eje 2, este punto inicial que está aquí va a tener unas coordenadas diferentes, porque no va a iniciar en 0, 0, que es este punto, sino que tendrá evidentemente basado en la geometría y el diseño de la vía. Nosotros vamos a poder saber cuáles son las coordenadas de este punto para poderlas iniciar acá. Después le diremos, bueno, cuánto es el viraje que vamos a tener. Fíjense que aquí dice 90 grados. Si yo le digo aquí 60, vamos a ponerle 40 grados, fíjense cómo ya se inclina el elemento. Claro está que estaríamos hablando, bueno, de esto es un elemento recto. Bueno, para eso nosotros tendremos herramientas como componentes horizontales en los que yo le voy a poder decir de manera quick start que tiene una curva, o que tiene una curva hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo. Se ve, va a tener curvas segmentadas, sin pendiente, pero curva. Eso lo vamos a ir viendo más adelante con ejercicios mucho más avanzados. La parte inicial vamos a ver principalmente que sean planos rectos y que esto sea, vamos a ver aquí, quick start, algo lineal, totalmente lineal. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que vamos a poder generar otro componente y que este valor de coordenada va a ser el punto inicial desde donde vamos a empezar a girar nuestro nuevo eje de vía. Ahora, así como tengo yo posibilidades de girar y tener casos en los que, por ejemplo, vamos a estar hablando de elementos segmentados de puente, o sea que este puente hay un segmento aquí, otro segmento aquí, otro segmento aquí, y la curva realmente se da es con el pavimento y con la sección transversal vamos a decir, del puente. Pero también podemos tener variaciones en vertical, que no necesariamente tienen que ser con pendientes rectas. También podemos tener rectas con pendientes segmentadas, que me permitirán, por ejemplo, vencer una pendiente muy larga, para que en vez de traérmela toda directa, vamos a tener que hacerla segmentada dentro del mismo puente. Ahora, este tipo de complicaciones, estos puentes no es que no se puedan realizar, sino que son puentes que generan otros tipos de complicaciones a nivel de superestructura e infraestructura. Entonces, tratar de evitar un puente en curva vertical es lo mejor que puede hacer.
Ahora, tenga extremo cuidado, y digo extremo cuidado cuando verifique los alineamientos horizontales y verticales de la vía que no coincidan el puente precisamente con curvas verticales y horizontales simultáneamente. A pesar de que está muy contraindicado vamos a decir, en el diseño de vía, y aquellas personas que hayan trabajado en diseño vial saben que nosotros debemos evitar en lo posible, para no decir nunca, giros en horizontal mientras se estén teniendo curvas verticales, por aquello de la visual y la visualización que debe tener y presentar el elemento, ¿sí?, de vía. Ok, después que nosotros hayamos preestablecido cómo va a ser nuestro ancho de puente, nosotros vamos a tener acá un eje. Este eje que está acá es lo que nosotros, fíjense que ahora yo hago clic ahí y hay unos datos que anteriormente no me aparecían, y fíjense que dice el layout line tiene un nombre de eje de vía que tiene 27 metros, está orientado a 90 grados contra el norte y está orientado hacia el este directamente, tiene un radio. Cuando habla de radio infinito es porque como es un elemento recto no tiene curva y tiene una pendiente del 0%. Esos datos anteriormente no salían en las versiones anteriores, ¿sí? Ahora tenemos que definir lo que llamamos el lane. El lane son los anchos de vías que vamos a tener hasta la izquierda o hacia la derecha del puente. Ahora, entendamos que el lane, la definición del lane es el área a través de la cual ocurrirá el paso vehicular o el movimiento de carga variable de vehículos. Cuando nosotros tenemos un puente, voy a tratar de dibujar este elemento acá. Nosotros tenemos la sección transversal del puente. La sección transversal del puente constará de lo que es la parte de tráfico vehicular. Esta podrá tener una defensa, por ejemplo acá. Puede tener otra protección acá. Adicionalmente puede tener una vereda o una acera, como la podamos reconocer. Acá. Podemos estar hablando de una ciclovía también. Aquí tendría un elemento de protección como una baranda. Evidentemente un poco diferente porque es para protección de peatones. Y esto sería por lo menos la sección transversal del puente. Ahora, los vehículos no se van a mover en todos los casos del puente, a todo largo y ancho del puente. El vehículo se va a mover de acuerdo a las medidas que tenga en algo que llamamos los lanes. Los lanes, estaríamos hablando, por ejemplo, este color, vamos a hablar del lane, vamos a llamarlo 2. Este sería el lane 1, este sería el 3 y este sería el 4. Son los canales por donde yo supongo que va a haber movimiento vehicular. Ahora, estos que estamos acá son los espacios que conocemos como bermas. Estos son los espacios que conocemos como hombrillos, que son canales, hombrillos. En algunos otros sitios lo llaman bermas. Son canales mucho más pequeños donde no suponemos que haya habitualmente movimiento de vehículos, ¿sí? Ahora, estos elementos que están acá también son como llamados por acá, como me dicen, trochas de carga. Pasa que esa palabra trocha es, vamos a decir, más común de aquí del léxico de ingeniería de Venezuela. Estos son los canales. Ahora, si yo me pongo a imaginarme, fíjense que los vehículos vendrán en un sentido y en el otro, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo me puedo imaginar que viene una rueda. Vamos a suponer que es la parte del canal derecho. Esta sería la parte delantera del vehículo. Vamos a suponer que aquí están los faritos del vehículo. Va en un sentido y en el otro sentido veremos la rueda y lo que veremos es la parte posterior del vehículo. Vamos a suponer que aquí tenemos la parte delantera y esta sería la parte posterior del vehículo. Unos van hacia allá, otros vienen hacia acá.
Ahora, esto que va a hacer va a ocurrir a lo largo de todo el layout line. Entonces, este vehículo, ojo, yo lo usé ocupando todo el espacio. Pero si este lane, por ejemplo, mide 360, vamos a suponer que vamos a hacer como un zoom de esto. Esto que está aquí sería un lane. ¿Qué pasa? Si esto mide 360 metros, los vehículos no miden 360 metros de largo. Pueden estar midiendo alrededor de 1,80 m. Uno grande 2 metros, dependiendo del vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una rueda que está aquí y otra rueda que está acá. Que dependiendo del tipo de vehículo que estemos usando, ellas pueden tener una separación de eje de 1,80 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Estas ruedas van a transmitir cargas puntuales, que son las cargas puntuales que vienen de la carga del vehículo, que están acá. Ahora, ese vehículo puede moverse, puede desplazarse tanto hacia la izquierda como hacia la derecha del lane de 360. Entonces, allí estaríamos hablando de lo que conocemos como cargas variables móviles, que es la carga vehicular. Este vehículo puede desplazarse y dependiendo de donde esté la rueda va a haber cambios y movimientos de carga dentro del tablero del puente. Eso nosotros normalmente lo aprendimos a calcular con líneas de influencia. Entonces, para esta misma condición debemos definir el lane. Ahora, no es lo mismo cuando dos lanes pueden estar adjuntos uno con el otro. ¿Por qué? Porque normativamente tiene que haber una separación máxima entre el vehículo. Por ejemplo, si van dos vehículos en el mismo sentido, los dos no van a poder llegar y montar la rueda sobre la línea. Sobre esta línea no puede haber una rueda montada. ¿Por qué? Porque puede haber otro vehículo que esté acá y como es el ancho de la rueda, es la punta de la rueda, el ancho del vehículo significará que se está metiendo en el carril del otro vehículo. Entonces, por lo general, esta separación oscila como mínimo en unos 50 centímetros. Entre unos 30 a 50 centímetros de separación cuando estamos hablando de lanes internos y de lanes externos. Por eso, fíjense qué es lo que está hablando. Primero y principal, el lane tiene que tener un nombre. Lane 1, lane 2, lane 3, lane 4, como lo queramos llamar. O carril 1, carril 2, carril 3. O carril izquierdo. O sea, ahora, mi recomendación es que no coloquen nombres muy extensos, porque cualquier referencia a cualquiera de estos carriles, una imagen que vayan a capturar, va a generar confusión, porque si la persona no maneja el mismo léxico, estamos mal. Pues. Entonces, fíjense. Lo otro que me está diciendo acá es a lo largo del lane y perpendicular al lane, cómo queremos discretizar las longitudes de carga. ¿Qué pasa? Nosotros este lane que está acá, nosotros le podemos decir, mira, a cada metro haz una discretización y de esa manera vamos a decir, la línea de influencia o el cálculo será mucho más detallado. ¿Sí? Podemos 348, estas son medidas que trae por defecto porque vienen fundamentadas en lo máximo que va a poder moverse la rueda, de 1 metro tanto, 1 metro para acá, 1 metro hacia la derecha, 1 metro hacia la izquierda. El movimiento, como estas ruedas no se van a mover metro a metro, porque cuando esta se mueve 1 metro, significará que esta también se mueve 1 metro. Entonces, vamos a decir, transversalmente, los momentos que se vayan a producir por efecto de las cargas van a ir variando. Ahora, esta discretización también yo puedo hacerla mucho más pequeña, 1/4 del ancho o 1/4, por ejemplo, fíjense que dice máximo lane donde vamos a tener discretización 348, 348 y de esto 1/4 o 1/10 de la misma medida. Ahora, ¿qué es lo que me toca a mí colocar? Si yo voy a decir que este es el eje, lo voy a colocar, fíjense que ya tengo que tener definido el eje de vía y decirle, este lane, por ejemplo, vamos a suponer que este es el lane 1. El lane 1, vamos a suponer que comienza en la estación 00. Comienza en la primera progresiva que tenemos 00. Y el center line oxe es la línea que hay, o vamos a decir, entre el centro del lane y el center line de la sección transversal.
Si este lane es de 360 metros, como este, como este y como este, la línea sería desde 0 hacia la izquierda, menos 1,80. Entonces yo tendría que colocar aquí menos 1, coma, no sé si es coma o punto, coma 8. Y el ancho del lane será de 360. 3,60. ¿Ves? No le pongo radio porque no estoy considerando que sea en curva. Entonces cuando yo le diga aquí, ok, ahora esto que está acá, vamos a agregarlo y está comenzando. Y después, posteriormente, le voy a decir, este creo que eran de 30 metros. En la estación de 30 metros voy a tener lo mismo y lo agrego. Entonces fíjense, acá en este punto, aquí, comencé en 0, terminé en 30. Aquí ya yo puedo visualizar en esta línea el ancho del lane completo. Este es el eje que estaría ocupando el lane. Ok, fíjense, eso es lo primero que yo debo hacer. Ahora, ese lane tiene dos bordes, el borde izquierdo, que sería este, y el borde derecho. Recuerden que si yo me paro en la sección transversal, este sería el borde derecho y este sería el borde izquierdo. Ahora, para que él entienda que esto es un carril que tiene que dejar la separación normalizada, usted le tiene que decir que el borde izquierdo, que es este, es un borde interno porque va a tener en contacto otro lane, y que el borde derecho también va a ser interno. Por lo tanto, marco borde izquierdo interno, borde derecho interno. Esto es para que él pueda entender estas consideraciones de separación máximo de carga. Usted le dirá definir el primero. Y fíjense que ahora yo puedo venir a la ventana Home y decirle aquí en el Display More y decirle Show Lane, muéstrame los lanes. Evidentemente vamos a mostrar el lane que tengo, el único lane que he definido, que es el lane 1. Y le digo, muéstramelo con el ancho. Le digo, ok, y ahora fíjense, ahora tengo el ancho del lane. ¿Cuánto es el ancho de esto? 360. ¿Dónde se van a estar moviendo las cargas? En estos bordes que están acá. Vamos a ver aquí. Dejando un espacio de aquí, él se moverá por acá, dejará un espacio de aquí y se moverá entonces por acá. Entonces este será el ancho de movimiento lateral y transversal y longitudinal del puente, del carril, del vehículo que circule por acá. Entonces esas rueditas se van a ir moviendo desde aquí para acá, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí, ¿ven? A lo largo, a medida que se vaya moviendo a lo largo del puente. Entonces, ¿qué pasa? Así como definí ese lane, yo puedo definir ahora, tengo el lane 1, le puedo decir un lane nuevo o copiar este lane. Si es copiar el lane, le digo, bueno, que es lo mismo, de acuerdo al center line Oxef, le digo que ok. Y yo lo que vengo es ahora a hacer una modificación aquí, decirle 1.80. Le digo modificar 1.80, quito el negativo y le digo modificar, y ahora tendré interior y tendré el lane de la cara derecha. Para visualizarlo me vuelvo a meter en More, mostrar Show Lane acá y selecciono los dos ahora y le digo muéstrame el ancho. Fíjense que aquí hay un error, ¿ves? Fíjense cómo lo abrió. ¿Qué pasó? Que el coma, seguro el coma o el punto, vamos a buscar aquí en la lista el lane 2, me afecta. Me puso 18 en vez de ser como es coma. Esos son problemas de... tengo coma. Tengo que eliminar una coma. Aquí una coma. Le digo modificar. Le digo ok. Y ahora fíjense que ahora sí ya tengo. ¿Ven? Ahora ya yo tengo lo que llamamos el canal izquierdo y el canal derecho. Puedo tener cuantos canales de circulación quiera.
Ahora, ¿cuál es la problemática? Que ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer otro lane aquí a 360, la única variación que tengo que hacer es que de aquí al centro del otro lane, bueno, ya sería 360 más 180. 180 que sería la mitad del otro lane que está acá, si está 360 también, ¿no? Entonces 360 de aquí para acá más la mitad del otro lane. Vamos a arreglarlo. Esto sería una copia del lane 1. Creo que aquí se lo va a copiar. Y entonces me dice, bueno, ¿ahora cuánto sería? Sería 180 menos, vamos a ponerle aquí signo negativo porque aquí vamos a poder hacer la suma. 3,60. 5.4. Modificamos. Fíjense como aquí se nota ya la modificación. Y aquí volvemos a poner, aquí ponemos 5,4 también. Modificar. Le decimos ahora, el borde izquierdo de él no va a ser interior, va a ser exterior, porque va a estar ya pegado hacia el borde final, que puede ser un hombrillo o puede ser una defensa. Entonces podemos movernos un poco más hacia ese borde del canal y le decimos ok. Vamos a la visualización nuevamente en More, Show Lane, vamos a ver todos los lanes, muéstrame el ancho, le digo ok. Ahora fíjense que ahora tengo el otro lane colocado. Estaríamos hablando de que esta línea, vamos a suponer que está aquí y sería la línea central de ese eje. Lo mismo sucedería para este borde, pero hacia la derecha. Es bastante fácil este procedimiento. De todas formas, repito, esto lo vamos a después nosotros ver con mayor detenimiento cuando vayamos a colocar el puente como tal. Fíjense, estos son los componentes. Ahora, repito, la clase de hoy es para que veamos y estemos al tanto de muchas cosas, no nos vamos a hacer muy específicos. Ahora, en los componentes tenemos estos componentes y componentes de la superestructura. Entre los componentes principales podemos tener los materiales que hay que definir. Ahí está, materiales, material properties, frame properties, cable properties, tendon properties, propiedades de material, sección lineal, de cables, de tendones. Además de los link properties, que son las propiedades de elementos de conexión, como los links, que pudiesen llegar a representar los elementos elastoméricos de los apoyos. También tenemos el river size, que es donde vamos a ver los tipos de cabilla, y todo eso nos va a permitir modificar y entrar acá. Estas ventanas son similares a las de SAP 2000. Fíjense que estaríamos hablando de los mismos FY, FU, todas estas mismas condiciones, exactamente igual. Ver estas ventanas va a ser lo mismo que ver el SAP 2000. Ahora, en los ítems que tenemos aquí de superestructura vamos a poder modelar el deck section. Cuando habla del deck section está hablando de la sección general del puente. Después los diafragmas, esos diafragmas, a diferencia de lo que sabemos del concepto de diafragma de edificaciones, el diafragma son los elementos laterales que tiene el puente para darle rigidez al tablero. Estos splices que están acá son unas condiciones que son los empalmes, y esto es una innovación de esta nueva versión, que ya que podemos saber en qué zona se van a conectar los empalmes de vigas. ¿Ve? Si vamos a hacer en la parte superior, en la parte inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Eso vamos a poder ver acá. Y son elementos adicionales que anteriormente no estaban en las versiones anteriores. Ya vamos a poder decir en qué empalme está, en qué zona está el empalme de viga, viga. Esto sobre todo en la parte de acero, vigas de acero, porque habla de el top flage. El top flage es el ala superior. Aquí dice net cross areas radio. Estamos hablando del split, de cuánto es la longitud y de cuánto es el área del elemento que vamos a modelar. Y la parte inferior, ¿ves? Hablando de los empalmes. En la otra parte donde dice paramétricas variaciones, esas sí son variaciones paramétricas. Eso es para hacer vigas que comienzan con una sección y terminarían con otra sección.
Eso es algo más o menos que vamos a ver allí. Acá vamos a ver lo que dice el bearing. El bearing es la condición de apoyo, es el elastomérico de apoyo o el aparato de apoyo. Eso es restrain, es cuando queremos conectar vigas con otras vigas. Eso principalmente en las vigas pretensadas o en concreto podemos tenerlo para darle continuidad a una viga. Los foundation spring es para generar el tipo de suelo que vamos a poner en el nivel de fundaciones. Los abutments son las condiciones de apoyo de estribos y los bends son las condiciones de apoyos intermedios. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. En las cargas, fíjense que vamos a tener el vehículo, que vamos a poder definir cuál es el vehículo de diseño. Esta es una condición que varió totalmente con respecto a la versión anterior. Ya aquí no se habla de un vehículo por vehículo, sino que hay que cargarlo de acuerdo a la base de datos, que eso después vamos a ver cómo lo traemos. Fíjense, anteriormente ya esto traía precargado y traía simplemente una lista en las que yo decía cuál era el vehículo que quería incorporar. Aquí yo tendría que, fíjense, si es carga de caminante, impacto, cargas vehiculares, deflexión, dependiendo de lo que yo quiera evaluar. Fíjense que está un impacto asto, dependiendo de lo que yo quiera incorporar acá. Cargas horizontales, si son partes centrífuga o consideraciones del frenado, variables, ¿sí? Esto lo vamos a ver después. Factor de mayoración de las cargas, factor de vamos a decir remanente de la carga del lane. También vamos a estar hablando de la carga hacia la izquierda, hacia la derecha. Estas son condiciones que van a estar acá. Ojo, esto va a depender aquí del vehículo que vamos a usar. Agregar un vehículo, fíjense, ya están acá, pero nosotros podemos importar de acuerdo a la norma ASTO. Fíjense, aquí está ASTO, y le podemos decir cuál es el vehículo ASTO que queremos incorporar. Yo quiero incorporar todos los ASTO. Cuando le diga que OK, ya los tengo listos. Y ahora acá ya tengo, vamos a ver aquí, ¿dónde están las cargas? Uniforme, ASTO. Aquí hay una forma ya. Esto, agregar, ¿ve? Podemos agregar el carro manualmente. Esto varió totalmente en base a las versiones anteriores, ¿ve? Aquí están los casos de carga, como lo queremos mover, y aquí ya están. Aquí debe haber permitir vehículo live. Estas son condiciones. Aquí están ya los otros vehículos, ¿ve? Ya está en la base de datos. El HL93, HL93K. Bueno, pues aquí vamos a poder ver las condiciones del HL93K. Ya están preestablecidas. Y fíjense, el borde exterior va a ser de 30 centímetros y el borde interior de 60 centímetros. Estas eran las longitudes de las que estábamos hablando, de borde exterior, borde interior, para que él sepa cuánto se va a alejar con el vehículo HL93. Fíjense, esta condición que nosotros generábamos acá en el layout de borde interior y borde interior es para que él sepa que cuando yo le vaya a incluir, por ejemplo, el vehículo HL93, él no se va a mover del borde interior 60 centímetros con 97. Entonces, si por aquí va a circular un HL93, él ya va a saber que como era borde interior, este borde interior se va a alejar 60 centímetros. Y de este borde 60 centímetros más. Entonces, de los 360, él se va a mover nada más 240. Y esos 240, fíjense que aquí nosotros vamos a poder ver acá que es esta posición que está aquí. Vamos a ver acá. Esos 240 estaríamos hablando de toda esta zona de carga que se va a poder mover acá. Aquí estaríamos los 360, aquí estaría 60, 60. Corrijo, este sería el ancho completo. Entonces nosotros vamos a poder ver en horizontal, no corrijo, verticaloide, vamos a ver los anchos. Y fíjense que el ancho que tiene entre rueda y rueda ese vehículo, esta es de 1,82. Este es el ancho. Estas son las dimensiones entre este punto y este punto.
carga uniforme, estas son las cargas puntuales, este es el ancho 1.82 de aquí a aquí. Entonces este 1.82 se irá moviendo a lo largo de los 2.40. Eso lo vamos a ver bien cuando vamos a hacer los análisis de carga. Y vamos a generar el vehículo de diseño, patrones de carga, esto ya lo conocemos también, cargas estáticas, carga de viva, de viento, es nieve, terremoto, fíjense todas las condiciones. Ahora tenemos incluidas las cargas de chequeo de vehículo según el eurocódigo. Tendremos cargas de viento, vivas de viento, pedestrian es caminantes, elementos peatones, frenados, exacto, todas estas cargas las vamos a ver y las vamos a definir. Aquí vamos a ver lo que es el espectro de diseño. Aquí vamos a definir los distintos tipos de carga. Cargas puntuales, cargas lineales, cargas de área distribuida y cargas por temperatura. Ojo, definir. Cuando nosotros decimos definir, bueno, vamos a decir si a la izquierda o a la derecha de la trocha, de acuerdo al borde izquierdo o derecho del deck. Ya cuando hablamos del deck, ya no hablamos de los lanes, sino de la sección completa del puente, que ya nosotros la debemos haber definido aquí en un deck section. ¿Ve? Aquí está un deck section. ¿Ve? Después vendremos a la asignación de estos elementos en la parte del bridge. Evidentemente nada de esto está activado porque no hemos definido otros elementos. Pasaremos a la parte de análisis. Aquí le damos aquí. Este cuadrito es muy conocido por nosotros, ya que esto es del mismo SAP 2000, las condiciones tal cual. Después vamos a ver, bueno, secuencia de construcción, cuál es el análisis, los coeficientes. Aquí vamos a ver las combinaciones. Cuando hagamos clic sobre las combinaciones, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar con que podemos generar los combos por defecto. Y cuando hablemos por combo por defecto, nos va a preguntar de acuerdo a cuál norma y a qué tipo de viga o combos de diseño de puentes. Cuando yo le hable de combos de diseño del puente, como él ya trabaja con la normativa LRFD, él ya sabe cuáles son las combinaciones. Y me va a estar hablando de resistencia 1, resistencia 2, 3, 4 y 5. Ese es el primer estado de servicio. Después tenemos dos eventos extremos. Después tengo 4 estados de servicio. Límites por servicio 1, 2 y 3 y 4. Y 2 de fatiga. Las nuevas normas ya incluyen otra combinación por fatiga. Recuerden que estas combinaciones ya nosotros las vimos en la parte anterior, en los videos anteriores, en la parte teórica. Después vamos a tener una especie de repaso cuando vayamos a asignar estas condiciones. ¿Sí? Vamos a hacer acá. Ok. Después vamos a ver, bueno, estas son para el análisis sísmico. Esto tenemos que generar algunas rótulas y poner unos elementos. Aquí vamos a decir cómo es el cálculo de la superestructura. Estaremos hablando del tablero. Y lo que es las herramientas avanzadas que son típicas de SAP. O sea, todas estas herramientas, esto es un paseo rápido para que podamos ver y ir haciendo clic. Y hay algunas variaciones que están mostrándose en esta nueva versión que no estaban en las versiones anteriores del bridge. Entonces, para las personas que ya manejaban el bridge, van a conseguirse con que hay elementos adicionales que nos van a ayudar también. Y para los que estamos, bueno, dice, están nuevos en el software, se van a conseguir una serie de ventajas en esta nueva edición. Entonces, como les dije, les he compartido un material del día de ayer donde mostramos y explicamos muchos de estos ventanas. La idea es que ustedes en el transcurso de esta semana vayan generando un predimensionado, que yo les voy a dar las condiciones del puente, para que posteriormente, cuando hagamos el primer modelo de puente, va a ser basado en estas condiciones que ya yo les voy a mandar para el predimensionado. Tienen como asignación el hecho de que predimensionen el puente, hagan las cargas mínimas que ustedes creen que deben tener. Eso lo harán a mano alzada, escanean eso y esa será su primera asignación. ¿Por qué? Necesito que tuvieran eso a mano. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a hacer la sesión de predimensionado y ya comencemos con esa condición de ese puente, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Simplemente que sentarnos a meter los datos dentro del software y empezar a ver los resultados. De esa manera es que vamos a ir trabajando. Para después, para el siguiente puente, vamos a hacer las mismas condiciones, etcétera, 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 y vamos a ir trabajando de esa manera. Ojo,
la parte manual para predimensionar, para después nosotros vaciar esa cantidad de datos que vamos a necesitar dentro del software. ¿Sí? Entonces, no sé si tengamos alguna pregunta, algún comentario que quieran incorporar a la clase del día de hoy. Algunos pensarán, bueno, que fue como rápido, pero les comento, tenemos 1 hora 44 minutos de video. ¿Sí? De todas formas, repito, esto es algo que vamos a hacer tantas veces, que va a ser automático. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Aquí me dice, ¿se pueden generar secciones distintas para la columna de la pila que no esté predefinida? Sí. Aquí también nosotros aquí cuando nosotros definimos componentes, en el caso de aquí secciones, friend section, nosotros vamos a poder decir que vamos a generar uno nuevo y también vamos a contar con lo que ya conocíamos de SAP, que es el Section Designer, y vamos a poder generar la sección que nosotros queramos. Nosotros vamos a poder querer una pila en forma de estrellita, la vamos a poder hacer si queremos. O sea, no va a haber ningún problema. Como las secciones que vimos ayer. No sé qué secciones vimos ayer. No recuerdo. O sea, vamos a poder hacer cualquier tipo de sección en la viga. Tanto para las vigas principales como para las vigas de pila. No se preocupe por eso. El software ya presenta esa versatilidad en la que nosotros vamos a poder definir lo que queramos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Estamos conversando, esperen la asignación que les estaré enviando. Hasta luego y que descansen.